Amados hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Hoy continuaremos con el estudio sobre el Padre Nuestro. Recordemos que el Padre Nuestro es una oración modelo para tomar cada frase y empezar a analizarla y convertirla en un tema de oración, en un motivo que nos lleve a una reconciliación con Dios. Recordemos también que el Padre Nuestro se encabeza con una frase muy significativa e importante: Padre Nuestro. Para decirle a Dios Padre Nuestro es necesario que nosotros seamos hijos del Padre Dios. Y para ser hijos del Padre Dios es importante saber que para llegar a esa condición es necesario que Él nos adopte como hijos suyos. Y la fórmula o la clave es la que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién hay que recibir? A Jesucristo como Señor y Salvador. Decirle al Señor Jesús: ven a mi corazón. Quiero que tú me redimas, que tú me salves, que tú me des una nueva vida. A esos que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, de inmediato nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces la oración modelo está dirigida principalmente a los hijos de Dios, porque ellos son los que pueden expresar con propiedad la frase Padre Nuestro. Hoy seguimos con el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 4, la parte que dice así: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En el anterior mensaje hablamos de la importancia de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Pedirle a Él que nos perdone todos nuestros hechos, actos, conductas equivocadas que nos han producido daño y que han producido daño a otros y que han ofendido a Dios. Y si hemos pasado por esta etapa, por este proceso, lo que nos recomienda el Señor Jesús es que ahora perdonemos a otros, a quienes nos han ofendido. La otra parte del perdón. Nos perdonó Dios, ahora debemos perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han hecho daño, y que tenemos entonces unos resentimientos, tenemos de pronto unos odios y tenemos unos deseos de venganza, o no queremos saber nada de esa persona y lo peor, desearles el mal. Si Dios nos perdonó, teniendo en cuenta que somos malos, que somos perversos, que hemos hecho mal, nosotros no podemos poner condiciones para perdonar a los demás. Debe también salir espontáneamente de nosotros el perdón. Entonces, si perdonamos a otros, es porque hemos entendido que fuimos perdonados por Dios. Quien entiende que sus pecados fueron perdonados por Dios, se le facilita el perdonar a los demás.
mientras la persona no confiese a Dios sus pecados, le es difícil perdonar a los demás. Si Dios nos perdonó nuestros errores, nuestras ofensas, nuestros malos comportamientos, nuestros malos pensamientos, nuestras maldades, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos han hecho mal? La recomendación del Señor Jesús en el Padre Nuestro es: perdonamos a quienes nos han ofendido. Quiero leer entonces textualmente: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No se trata de las deudas. Se trata de el pecado que nos han cometido a nosotros. Los daños que otros nos han acarreado. Y hacerlo sin condiciones, sin guardar rencores, sin reprocharlos, sin odiarlos y sin separarnos de ellos, así como Dios lo hizo, ¿no? Pero aquí vienen dos cosas muy interesantes cuando tenemos ese deseo de perdonar a otros lo que nos han hecho. Dos cosas muy importantes: sin dejar de amarlos, sin dejar de ayudarlos. Ese es el verdadero perdón. Entenderlos a ellos pensando como Dios nos entendió a nosotros, que nos equivocamos, que somos débiles, que si lo hicimos con intención no pensamos en cómo se iba a desatar ese hecho que cometimos. Entonces, aquellos también merecen de nosotros la misericordia, la comprensión, la compasión. Eso es importante entenderlo. Cosa que Dios la tuvo con nosotros, ahora tengámoslos con otros. La Biblia pues nos habla con relación a perdonar a otros. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Da la impresión con este texto dado por el Señor Jesús que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Interesante, ¿no? Verlo desde esa perspectiva. Tenemos que perdonar para ser perdonados. Y dice el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una correlación. Te perdono, dice Dios, pero perdona. Te perdono aceptando tu confesión, aceptando tu petición, pero cuando otros vengan a ti a pedirte perdón, perdónales. Esa es la idea que plantea el Señor Jesús aquí. Y pues van a haber muchas enseñanzas al respecto de este tema. Es claro entonces, como dice el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos las ofensas, quien no las haya hecho. Y aquí están las condiciones. Perdona para ser perdonado. Veamos ahí mismo en Mateo capítulo 18, otro texto que nos acerca a comprender la intencionalidad del Señor Jesús frente al perdón
que debemos conceder a otros. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Una pregunta, la pregunta de Pedro. Hasta 7, y agrega Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro tenía esa inquietud. ¿Cuántas veces debo aceptar a quien venga a mí pidiéndome perdón? Y si estas veces las pienso, las analizo y me doy cuenta que sigue cometiendo lo mismo contra mí, me sigue haciendo el mal reiteradamente, ¿cuántas veces lo debo perdonar? ¿Hasta 7? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Hasta 70 veces 7. ¿Qué significa entonces esta manera en que el Señor Jesús le está enseñando a Pedro? 70 veces 7 multiplicado daría una suma matemática, pero que aquí el Señor le está diciendo con eso: cada vez que Él venga a pedir perdón, perdónale. ¿Cuántas veces? Cada vez. ¿Verdad que esto es complicado para nosotros? ¿Verdad que es difícil entrar a aceptar si no entendemos bien a Jesús? El perdonar a aquel que reiteradamente nos esté ofendiendo, nos esté haciendo daño, nos esté haciendo maldad. ¿Verdad que es complicado? ¿Verdad que no es comprensible? Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo a Pedro y a todos los apóstoles y a todos los lectores de la Biblia y a todos sus seguidores que nosotros debemos perdonar los pecados que cometen los demás contra nosotros siempre. Siempre. Y esto tiene una intención y tiene un propósito. Muchas citas tengo, pero vamos a ir mirando con algunas esa intención que tiene el Señor Jesús de decirnos: tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Allí mismo en el capítulo 18 de Mateo, versículos 32 y 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Después de hablarle Jesús a Pedro de que debe perdonar siempre porque ha sido perdonado, presenta la parábola de los dos deudores. Y se la voy a dejar de tarea para que la lean. Si se nos perdona, nosotros también debemos perdonar. Y aquí en esta parábola encontramos a un hombre que le fue perdonada una gran deuda, pero que éste no quiso perdonar a uno que le debía muy poco. De tal manera que el perdón de aquel fue reversada porque no perdonó a su consiervo.
Y entonces está la idea del Señor Jesús, bien planteada para reiterarnos: si no perdonas, no te perdono, dice Dios. Y esto nos da claridad sobre el perdón y nos cambia la manera de pensar y de actuar. Luego de confesar nuestros pecados a Dios, sentirnos perdonados y lo que debemos hacer con aquellos a quienes merecen también nuestro perdón. Interesante pues estudiar las Sagradas Escrituras y aplicarlas tal cual como el Señor Jesús nos las plantea. Como dije, hay varias citas que usted la puede encontrar, pero que aquí las presento como ilustración, como refuerzo al tema que estoy tratando en este día. Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me gusta este versículo dado por el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, quien lo escribe a la iglesia de Colosas, que nos ilustra perfectamente esto de ser recíprocos en dar perdón a quienes nos lo piden. Y no solamente a quien nos los pide, sino que desde ya perdonamos todo lo que nos hayan hecho sin que aquel venga a nosotros pidiéndonos perdón, porque eso también nos trae sanidad. Y aquí el versículo número 13 de Colosenses 3 acuña dos cosas importantes para poder dar perdón. Dice: soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. La palabra soportaos, es decir, entra tú a mirar cómo aquellos son débiles, aquellos se equivocan, yo soy débil, yo también me equivoco, y entonces estamos empatados. Y si me perdonan a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a otros, a ellos? Y el apóstol Pablo dice: así como Cristo os perdonó, también vosotros perdonéis. ¿Hay beneficio, pues, cuando perdonamos a los demás? ¿Cuáles son? ¿Es importante para nosotros perdonar a los demás? Veamos algunas ideas que se plantean y que las presento aquí sobre el perdón que concedemos a otros. Da paz a la conciencia. Oh, qué bueno no tener un archivo con datos de aquellos que nos han hecho mal. Esa acumulación de información en el momento en que perdonamos se anula, se saca la carpeta de nuestra mente y ya no hay más información. Al perdonar los errores, las equivocaciones, los daños que nos han hecho otros, inmediatamente la mente ya no las tiene allí, no las está mostrando, no las está aflorando. Fíjense lo importante de darle perdón a otros. Y ese cúmulo de información que teníamos en la mente, de los daños que nos hicieron, en verdad se concebían la ira, la amargura y el resentimiento. 3 daños que estaban latentes allí en nuestra mente, que desaparecen cuando perdonamos.
Fíjense los beneficios que produce el perdonar a otros. Por eso el Señor Jesucristo dice en la oración del Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos las ofensas a otros, o para perdonar las ofensas a otros. Esa sabiduría del Señor Jesús para enseñarnos a vivir bien. Recuerden el planteamiento que tiene Dios. Vivan con bienestar en la tierra conmigo. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que conozcamos sus escrituras para vivir bien, para tener gozo, tener paz, tener tranquilidad, porque Él nos enseña a vivir. Y una de las enseñanzas es esa, perdonar a todo aquel que te ofende, que te ha hecho daño. Y entonces, sin esa información que atormentaba, ahora tu alma está libre. Ha sido liberada de esa presión. Y ahora vivirás mejor. Porque perdonas así como a ti te perdonó Dios. Además, vamos a encontrar otro tipo de beneficios que son: puedes reconciliarte con esa persona que tenías apartada por lo que te había hecho. El perdón facilita esa reconciliación, porque consideraste que así como fuiste perdonado, tú debes perdonar y lo has hecho. Así como tú, siendo un pecador, siendo una persona que muchas veces no actuaste correctamente, entendiste al otro que también lo hizo contigo. Eso da unas maneras de buscar la reconciliación. También, como beneficio, tenemos que se nos calma la aflicción. Nosotros somos propensos cuando estamos cargados de aquellas cosas que nos han hecho, que nos han afectado, que nos han dañado. La tendencia es entrar en una aflicción, en una tristeza, en una amargura. Cuando sacamos eso de nosotros al conceder el perdón, ya nosotros podemos decir, no tenemos la aflicción, no tenemos el sufrimiento, no tenemos aquellas ideas dando vuelta. Y se quita ese deseo de separarnos, de rechazar a ellos, y se nos quita también la venganza de querer el mal a aquellos que nos han hecho mal. Y finalmente, el otro beneficio es que se nos sana las heridas espirituales. ¿Qué hacemos entonces para perdonar a los demás? Una inquietud que puede aparecer en este momento de la meditación. Bueno, aprender la introspección. ¿Qué es la introspección? Es mirarnos como nosotros también somos personas que nos equivocamos, personas que le hemos hecho daño a otros, personas que cometemos errores. Y si nos reconocemos como tales, entonces los demás pueden ser fácilmente comprendidos y se les puede conceder el perdón. Lo otro es, para perdonar se requiere que cada uno de nosotros entendamos nuestras debilidades. Somos débiles. Y ante eso, pues, vienen una cantidad de hechos que afectan, que nos afectan, etc. Somos personas con defectos. Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos, nos comportamos mal. Consciente o inconsciente, ¿no? Porque eso pasa. Muchas veces un gesto nuestro afecta a otro. Muchas veces una palabra dicha afecta a otro.
Muchas veces lo que ellos hacen con nosotros, un gesto, una palabra o un comportamiento, nos afecta y de inmediato pues sentimos por esa persona algo en contra y nos molesta y queremos rechazarle por lo que nos hizo. ¿Qué tal una mala cara? Ya en nuestra sumatoria, nuestro orgullo, eso nos hizo daño. O una palabra, o el tono de una palabra. Fíjense cómo somos los seres humanos. O una simple conducta de la persona que lo hizo, a lo mejor involuntariamente, nos afectó tan grandemente que consideramos a esa persona como enemigo, como alguien que nos hizo un gran daño. Imagínense. Somos imperfectos. Nadie obra correctamente. Dice la Biblia que el que no sabe hacer lo bueno le es pecado. Imagínense. Si uno haciendo el bien, muchas veces es interpretado ese bien como mal. ¿Qué tal cuando hacemos mal? ¿O qué tal cuando esa persona intenta hacernos bien y nosotros le interpretamos como mal? También perdonar se requiere que haya confianza en nosotros mismos. Que haya una posición en que nada nos puede afectar. Porque si los demás se equivocan con nosotros, si los demás nos hacen daño, no me voy a afectar. Voy a considerar que la actitud, que la conducta de aquel, pues no puede afectarme, no puede dañarme. Y entonces le perdono porque yo tengo esa postura de confianza, de seguridad en mí mismo. Y todo lo que me digan o me hagan los demás no me afectarán porque yo tengo una posición, y la posición en este caso es que yo soy una persona consciente de mi entorno, de las personas que me rodean, porque yo pertenezco a ese entorno. Yo también soy así como ellos, probablemente. El perdonar a otros es porque hay compasión, hay misericordia, hay tolerancia, hay adaptabilidad. Esos elementos juntos hacen posible que yo perdone a otros. Si tengo compasión, si tengo misericordia, si tengo el sentido de la adaptabilidad y el amor, pues para mí se me es muy fácil perdonar a los demás. Conclusión. Qué bueno es perdonar. Y qué bueno recordar la palabra del Señor Jesús. Si Dios te perdonó, debes perdonar a otros. Ojo lo que estoy diciendo. Si Dios te perdonó, tú debes perdonar a otros para que Dios te perdone. Es como una condición, ¿no? Perdona para ser perdonado. Y qué bueno cuando yo lo entiendo así. Porque en verdad sí queremos que Dios nos perdone todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, que no las tenga en cuenta, que no nos juzgue, que no nos castigue, que no nos condene. Queremos eso para nosotros. Pero cuando se trata de hacer lo mismo con los demás, cuando ellos nos han ofendido, nos han hecho daño, allí sí se pone a consideración, ¿sí o no? Y probablemente se resiste a este mandato que tiene el Señor Dios. Tenemos que ser muy claros. Si hemos buscado el perdón de Dios, la primera parte del sermón anterior,
entonces nosotros debemos aceptar a quienes nos buscan para pedirnos perdón y perdonar y recordar los beneficios. Qué bueno es sentirse tranquilo, en paz. Qué bueno es no sentir rencor, ni ser impulsados a la venganza, ni desear el mal a los demás. ¡Qué bueno! Forma parte del bienestar propuesto en las Sagradas Escrituras, como lo reitero siempre. Dios quiere que tengamos una mente limpia, un corazón puro, un corazón limpio. Pero para eso tenemos que aplicar las fórmulas bíblicas. Perdonar en este caso. ¿Y perdonar qué? Lo que te hayan hecho. Todo, cualquier daño que te hayan hecho, sea pequeño, sea grande, sea insignificante, sea lo que te hayan hecho, perdona. Te beneficia a ti el perdón. Tú eres el mayor beneficiario de ese acto tuyo que cumples de acuerdo a la palabra de Dios. Qué bueno perdonar. Qué bueno no tener esa carga. Qué bueno no tener enemigos. Qué bueno no sentir rencor. A eso nos manda el Señor Jesús, cuando en la oración del Padre Nuestro nos dice: ustedes también deben perdonar a otros. Aplicación. Este mensaje no tiene ningún sentido si no actuamos, si no lo practicamos. Y no tiene sentido porque de nada nos sirve saber esto y no aplicarlo. Entonces, para que tenga sentido, tenemos que perdonar. ¿A quiénes? A todos. ¿Cuántas veces nos han ofendido o qué tan grave es la ofensa o el daño que nos han hecho? La Biblia no nos pone condición para perdonar, ni nos pone medidas. Hay que perdonar a todos y lo que todos nos hayan hecho, aún reiteradamente. ¿Qué tal si lo hacemos hoy? Pensemos, ¿a quiénes debemos perdonar? ¿Quiénes nos han hecho daño? Es el tiempo del perdón. Es el tiempo de perdonar a otros. Es el tiempo de liberarte de esa carga. Es el tiempo de despojarte de la amargura, de la ira, del resentimiento y el deseo de venganza. Es el tiempo. Hazlo hoy. Comienza hoy. No importa quién sea la persona. No importa la relación. No importa la ofensa y el dolor que te haya causado. No importa. El dolor se te va a quitar cuando tú perdones. Hoy es el tiempo. Hazlo hoy y verás cómo te vas a sentir de bien. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.